¿Qué tal, varones? Buenas tardes, bienvenidos nuevamente. Siempre a mitad de semana un mensaje poderoso, ¿cierto? Un mensaje para levantar, para edificar, porque eso es lo que quiere el Señor. Y queremos que compartas este mensaje con tus amigos, tus familiares, a otro varón, envíaselo. No queremos que ese sea un mensaje religioso, lo que queremos es que sea un mensaje que transforme vidas, ¿cierto? ¿Y cuántas veces hemos pensado o hemos meditado cómo el Señor nos llamó a ser, dice la Biblia, cabeza y no cola, ¿cierto? Nos llamó a ser la autoridad en nuestro hogar, nos llamó a ser esos líderes, a ser esas cabezas de familia. Pero, ¿qué pasa cuando se nos dice eso? Que puede ser también que se nos suba un poco, vamos a decirlo, y es difícil que si te dicen tú eres el líder, el que manda la cabeza, también te digan, oye, pues sométete. ¿Cierto, hermano Juan Carlos? ¿Tú cómo ves? Sí, así es, pastor. Digo, a mí, bueno, en lo personal me costaba mucho trabajo sujetarme a alguien que estuviera arriba de mí, a cualquier persona que estuviera como autoridad. Digo, cuando llegué a los pies de Cristo, traía muy arraigada esa parte de que por naturaleza nosotros, como varones, y la naturaleza de nosotros es estar arriba, ¿no? Y siempre vernos arriba porque pues está constituido así lo constituyó Dios y nos puso por encima de toda la creación. Pero lo que no tomamos en cuenta es que arriba de nosotros, bueno, está Él y Él es nuestra autoridad y nos tenemos que sujetar a Él. Amén. Es algo que a mí me costó mucho trabajo hacer. Y algo con lo que he estado trabajando también, digo, gracias a Dios he recibido mucha misericordia del Señor, he tenido mucha ayuda también de mis pastores, gente que está alrededor de mí en la iglesia, y he visto cómo se sujetan a las autoridades, que en este caso pues, son los líderes de los ministerios, los pastores, inclusive en nuestra cobertura de nuestra iglesia, que es nuestro apóstol, también tenemos que sujetarnos a las indicaciones que Él nos dé, ¿no? Y esto porque Dios los ha puesto ahí, no es el que los haya puesto cualquiera de nosotros lo haya puesto o por casualidad, sino Dios también los puso ahí como nuestras autoridades y es importante que nos sujetemos a ellos y seamos fieles servidores también de ellos. Amén. Dijo algo con lo que queremos arrancar en esta tarde, ¿no? El Señor lo comenta, Génesis capítulo 1, o sea, empezando la Biblia, versos 26 y 28, dice... Y lo conocemos bien, ¿no? Que entonces el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine en toda la tierra, ¿cierto? Que domine, para eso nos puso. En el 28, ¿qué dice? Los bendijo, les dijo al hombre, reproduzcanse, multiplíquense, llenen la tierra, domínenla, sean los señores. Esa es la situación. Y como tú bien decías, es cuando el Señor nos dice, dominen, pónganse arriba, sean autoridad, también nos está diciendo, pero no se olviden, yo soy el creador de todo esto, ¿no? Hoy tenemos a nuestro hermano Sergio, también damos la bienvenida, un varón fuerte, esforzado, y queremos, hermano, que ahorita también tú nos compartas qué pone Dios en tu corazón. Bendecida tarde, hermanos. Pues es muy importante tener una autoridad y obviamente en todo lugar va a haber siempre una autoridad. Siempre tenemos que someternos a nuestras autoridades, nos guste o no nos guste. El Señor es un Señor de orden, es un Dios de orden y no le gusta que estemos pues en desorden, ¿sale? Tenemos una autoridad desde el trabajo, es decir, nuestros jefes, y quizá a veces no contemplemos muy bien sus ideas, no coincidamos en sus pensamientos, pero el Señor nos puso por algo y nosotros nos tenemos que acatar a eso. También tenemos muchas veces el arraigo de las tradiciones y lo familiar, ¿sale? También muchas veces estamos mal enfocados cuando vemos a nuestros abuelos, a nuestros antepasados, que ellos tenían un sometimiento hacia las personas que los rodeaban. Ellos siempre se querían, y dice la palabra que tenemos que ser enseñoreanos de todas las cosas, pero con humildad y con sabiduría que nos manda el Señor. Porque muchas veces nos enseñoreamos de forma incorrecta, pastor. Muchas veces pensamos que esa es nuestra fuerza y queremos someter a las personas no con inteligencia, no con diligencia y con sabiduría como nos manda el Señor. El Señor nos mandó a enseñarnos, pero con sabiduría, conforme a su palabra. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros nos sometamos a las autoridades que tenemos, porque así va a llegar bendición. No podemos estar en un mundo de desorden queriendo someter a las personas porque lo estamos haciendo en nuestras fuerzas, ¿sale? Hay que romper con todas esas generaciones, con esas tradiciones, con esas maldiciones tradicionales, para que podamos tener un corazón humilde y podamos servir y ser servidos a su vez. Amén. Y les estamos compartiendo conforme a la palabra, porque también Romanos 13 nos dice, 13:1 al 3, sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Quién es la autoridad superior?
Siempre lo hemos dicho, que nuestro Señor Jesucristo, Claro. pero atrás de Él pues, siempre hay una autoridad que es nuestro apóstol. Y así, luego el pastor, luego vienen los líderes y así se va haciendo una autoridad. Dice más adelante, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido, ¿qué? Establecidas. Wow. Una autoridad que el Señor está estableciendo. Y dice el versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y el 3 dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Sí? Nadie puede meterte temor, nadie puede engañarte, nadie puede decirte, hacerte sentir mal, sino solamente aquellos que hacen el mal, lo malo. ¿Sí? Y dice más adelante, ¿quieres pues temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza en ella. ¿Qué quiere decir? Wow. Que nosotros nos sometamos a nuestra autoridad establecida. A mí me costó, como dice mi hermano, también me costó mucho trabajo enseñarme a someterme, pero cuando el Señor habla a nuestro corazón, Él nos enseña a someternos primeramente a Él. Wow. Y cuando tú te sometes al Señor, te sometes a los demás. Wow. Y hay veces nosotros, como dijo mi hermano Juan Carlos, hay veces queremos emparejarnos al tú por tú ahí con nuestra autoridad, y no, tenemos que saber qué lugar tenemos cada uno de nosotros, porque eso es lo que Dios nos estableció. Imagínate, pastor, tú como pastor debes de ser siempre un ejemplo, Amén. ¿sí? Un modelo a seguir. Claro. Porque si tú no eres un ejemplo y un modelo a seguir, pues no esperes nada bueno. Claro. Porque no te estás sometiendo a la primera autoridad, que es nuestro Señor. Pero si tú te sometes al Señor, el que te vea con tu ejemplo y con todo, te va a seguir. Nos va a estar siguiendo. Entonces, tenemos que enseñarnos, amados hermanos, a someternos a la autoridad establecida que el Señor nos ha puesto en esta tierra. Wow, poderoso, ¿no? Y es en todo. Como compartía también mi hermano Sergio, si nosotros queremos que nuestros hijos se sometan a nuestra autoridad, porque es que así es, digo, también hay que ser como en orden. Los hijos deben someterse a la autoridad de los padres, pero nosotros, ¿qué les estamos transmitiendo? ¿Qué les estamos mostrando, cierto? Nos sometemos nosotros a las leyes, en la manera de manejar, ¿cierto? Hasta si nos pasamos los semáforos, si respetamos a los policías. Aquí en México pasa eso, ¿cierto, Juan Carlos? Por ahí nos han contado. Sí, así es. Sí, digo, yo también alguna vez, antes de llegar a los pies de Cristo, pues algunas veces sí lo hacía. Veía a la policía así delante y me hacía hacia un lado, aunque yo trajera un coche en regla, trajera mi licencia y no hubiera cometido ninguna infracción, simplemente con el hecho de verlo, que estaban haciendo algún retén o algo, pues me iba por un ladito así. Y eso es, pues, no respetar a las autoridades. Seguramente ese retén lo pusieron a lo mejor para prevenir el delito, para revisar que la gente no vaya alcoholizada y pueda provocar algún accidente. Eso no lo veía yo en ese momento. Hoy ya es diferente porque, bueno, es una autoridad que tenemos que respetar. Claro. La tenemos que respetar porque por algo están ahí, por algo están ahí. Y hace rato, ahorita mencionó algo mi pastor Raúl, también debemos de ser ejemplo. También debemos de ser ejemplo como autoridad, para que nuestros hijos también tomen ese papel de autoridad, pero haciéndolo siempre basados en la palabra de Dios, siempre basándonos en lo que Él ha constituido, siempre haciéndolo con amor. Pero sí es importante que lo hagamos poniendo el ejemplo, ¿no? Siempre el ejemplo por delante, siempre. Buenísimo. Y aparte, fíjense como dice ese verso 2, ¿no? De que leíste en Romanos 13, Pastor Raúl, pues dice, el que se opone a la autoridad en realidad se opone a Dios. Entonces, cuando estamos como, te dice tu jefe algo y tú no, en el fondo no lo quieres hacer, te dice tu líder algo y tú dices, no, ¿por qué? Dicen las autoridades y buscamos la trampa para hacerlo, en realidad estamos oponiéndonos al Señor. Y en el 3 me gusta porque dice que no están para infundir temor, ¿no? Dice, ¿quieres vivir sin miedo a la autoridad? Yo te entiendo, a mí me pasó igual. Algunas veces tuve que andar con mi carro y yo sí, tristemente lo reconozco, que no estaba en regla, y obviamente le coges miedo, ¿no? O sea, ya no quieres que te vean porque sabes que a lo mejor te van a parar o qué sé yo. Y luego, ¿cómo te lo quitas? Dice la palabra de Dios, haz lo bueno y tendrás su aprobación. A lo mejor tú le tienes miedo a tu jefe,
¿Por qué? ¿Qué estás haciendo, no? O sea, ¿quieres es que cuando Él se dé la espalda tú te pones a perder el tiempo, te pones al celular, qué sé yo? Haz lo bueno para que no tengas miedo. La autoridad no tenemos por qué temer, sino todo lo contrario, entender que es un principio de vida, un principio que nos va a traer bendición para verdaderamente poder avanzar. Y que cuando nosotros respetamos y nos sometemos a las autoridades, el Señor nos bendice. ¿Y qué más? Que obviamente someternos a la autoridad del Señor, ¿no? En oración, buscando de Él, poniendo nuestras decisiones en sus manos, ¿no? Diciendo, Señor, tú tienes la última palabra. En mi carne, a lo mejor yo quiero hacer esto, ¿no? A lo mejor tienes una tentación en tu trabajo, puedes tomar algo que no es tuyo, pero dices, sí, pero es que necesito este dinero, pero es que el dueño tiene demasiado dinero y a lo mejor ni le hace falta. Pongamos todo a la autoridad del Señor y digamos, ¿sabes qué? Yo no lo voy a hacer porque sé que hay una autoridad que me está viendo, sé que hay una autoridad que yo trabajo para Él y no para el hombre. Que seamos un ejemplo en todo. Tú, varón, a lo mejor estás en la escuela, no andes tratando de hacer, ¿cómo se dice acá? No sé, copia, es decir, trampa en los exámenes. No, sométete a tu autoridad. Oye, tenemos un examen, es que no estoy de acuerdo. Todo lo contrario, sometámonos a la autoridad para que el Señor nos traiga bendición. Y algo muy importante que también tenemos que tocar es que aprendamos a respetar a esos líderes. Amén. Y también la palabra dice que tenemos que orar por nuestros líderes. Wow. Siempre hay que poner todo lo que hagamos en las manos de Dios. Tenemos que respetar a nuestros líderes, tenemos que orar por nuestros líderes y también inclusive a veces ayunar por nuestros líderes. Totalmente. Porque es la cabeza que el Señor ha puesto enfrente de nosotros. Y aun cuando ellos sean, pues a lo mejor no malos, quiero decir, pero que no estén conforme a mis pensamientos, aún así nos tenemos O se que someter ante la equivoquen. autoridad. O se equivoquen muchas veces. Equivocar, ¿no? ¿Vale? No somos perfectos, pero qué hermoso este pensamiento que nos comparte nuestro hermano, ¿no? Llevémoslo más allá. No solo es respetar, sino qué maravilloso que lo podemos llevar a bendecir, a orar, a apoyar, ¿cierto? A decir, ¿en qué te puedo servir? ¿Qué puedo hacer? A esa autoridad que tú tienes delante de ti. ¿Algo más, varones? ¿Cómo sienten? ¿Estamos listos para respetar nuestras autoridades? Listos para sujetarnos a las autoridades. A ver, entonces que así sea, varones, esta semana y cada uno de los días de nuestras vidas de aquí en adelante. Y si tú te sometes a tu autoridad, hay bendición. Amén. Que hay bendición si te sometes a tu autoridad establecida. Wow, gloria a Dios. queremos mucho. Gracias, mis hermanos, por acompañarnos. Bendiciones y un fuerte abrazo. Muchas bendiciones Chao, chao, a todos. varones. Gracias, hermanos. ¿Cómo sienten?